Un fuerte aplauso también a ellos. Le damos gracias al Señor por la visita de ellos. Ellos también vienen de una iglesia en Argentina, maravilloso país con maravillosísima gente. y qué bueno, ¿no? Que también Dios les ha puesto ese regalo allá adentro. La semana pasada hablábamos de ese regalo que Dios ha puesto dentro nuestro. Y un regalo hay que entregarlo, porque es el regalo que Dios le ha dado a la gente para que venga al mundo a entregar ese regalo. Así que no se olvide de entregar ese regalo. Y también la tenemos a María. Un fuerte aplauso para María también. María no sabemos ni de dónde viene, porque María vive acá cerquita ahora, pero venía de Italia, ¿sí? Pero en realidad es originaria de Brasil. Así que viene de Brasil, ha pasado por Italia, ha pasado y acá está con nosotros. Y también dice la Biblia que nuestras salidas son desde la eternidad. ¿Sí? Entonces, venimos con un regalo de Dios adentro y tenemos que entregarlo. Así que la bendecimos, también damos gracias a Dios por ella. ¿Sí? Y por todos los que ya hemos venido de otro lado y que también tenemos ese don ahí adentro y que tenemos que sacarlo y tenemos que ministrarlo. Por eso yo quiero hablar de eso, voy a seguir hablando de eso. La semana pasada hablé que éramos un regalo, ¿sí? Y que necesitamos, ¿sí?, sacar toda la envoltura que tiene ese regalo para poder descubrir lo que verdaderamente es valioso en nosotros. Entonces yo quiero seguir con ese tema y voy a salir de Hebreos, José. Vamos a salir de allí. Yo quiero que le preste atención a la palabra. Es muy importante que seamos oidores y no, ¿cómo dice? Y no olvidadizos, ¿no? De la palabra. Oidores y leedores, porque gracias a Dios tenemos allí para poderlo leer. Entonces podemos ser oidores y leedores de la palabra. Entonces vamos a hablar de esto, ¿sí? Nosotros conocemos lo que es la salvación y necesitamos profundizarlo más, ¿sí? Porque Dios quiere darnos más. Hemos estado cantando cosas que tienen que ver con esto, que hay cosas que nos pueden llegar a dar temor, ¿sí? Y como que el Señor nos lleva a caminar sobre las aguas y donde uno no se siente seguro, pero si el que me está llamando es el Señor, yo tengo que tener seguridad, ¿sí? Hay cosas que no me hacen sentir seguro, pero Dios quiere que yo aprenda a tener seguridad, porque Él me quiere llevar a más, ¿sí? Fíjese, vamos a salir desde acá para poder entender algunas cosas. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Persuadido es seguro, convencidísimos, ¿sí? Convencidísimos de cosas mejores. ¿Cómo son las cosas? Mejores. ¿Y que pertenecen a qué? A la salvación, ¿sí? Pertenecen a la salvación y son, diga, mejores. Mejores. Entonces necesitamos saber que aquello que nosotros hemos contemplado, salvación, hay cosas que son mejores, pertenecen a la salvación, dice el apóstol Pablo, aunque hablamos así. En realidad ha hablado un poquito duro allá atrás, por eso es importante que ya lo vamos a ver. Pero yo quiero mirar esas cosas mejores, diga conmigo, mejores, y pertenecen a la salvación. Tiene que ver con lo que sigue también, verso 10. Fíjese cómo dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿sí? Entonces fíjese cómo hay cosas mejores que pertenecen a la salvación y yo quiero que usted las registre o que trate de entender el espíritu del apóstol Pablo al decirnos que él tiene cosas mejores para nosotros, ¿sí? Una de las cosas que él resalta es Dios no se olvida del trabajo que hemos hecho. Nosotros podemos decir, uy, ¿cómo he servido yo al Señor? ¿Sí? No se olvida.
Pero fíjese cómo el apóstol Pablo dice ahí. Habiendo servido y sirviéndoles a. Entonces yo quiero hablar de eso, porque es importante. Dentro de las cosas mejores que Él quiere establecer, es que nosotros sirvamos. El servicio a Dios tiene que ver con el servicio a los santos. Recién hablábamos con Graciela, que Él ha servido mucho, sí, han servido mucho. Jessica, has servido y has servido mucho y Dios no se olvida, pero hay un plan de Dios. Quiere que sigamos sirviendo. Quiere que sigamos sirviendo. Hay cosas mejores y tiene que ver con servirle a los santos. ¿Es fácil servirle a los santos? No. Pero yo quiero, antes de mirar lo difícil que es servir a un santo, yo quiero que vayamos al verso 1, José, porque él dice hay cosas mejores que pertenecen a la salvación, ¿sí? Pero él viene trayendo un tema. Yo quiero que usted le preste atención al tema, ¿sí? Fíjese, él comienza diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Sabe lo que es rudimento, no? Lo primero, lo más básico, ¿sí? Lo básico. Dejando lo básico, los rudimentos, ¿de qué doctrina? De Cristo, o sea, no es la doctrina del Buda ni de alguna religión. Dejando lo básico de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Una perfección donde el ser humano muchas veces ha dicho perfección no vamos a encontrar, acá no se encuentra perfección, no. Tiene que ver con una perfección de lo que Dios llama perfección, ¿sí? Pero para ir a la perfección tengo que dejar rudimentos o cositas que yo las tenía como que eran de la salvación y de ahí no había más nada. Diga, hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y dice, no echando otra vez el fundamento, esto pertenece a los rudimentos, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Un montón de cosas que pertenecen al fundamento. Pero hay más. Eso era lo primero. Ahora hay que edificar, por así decir. Hay que poner más cosas. Pertenecen a la salvación. Pertenecen al plan eterno de Dios. Pertenecen a las promesas de Dios. Pertenecen a todo lo que Dios tenía preparado desde el principio. Pertenecen a todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Si yo me quedo solamente con lo primero y no voy adelante hacia la perfección, no voy a lo mejor que Dios tiene como plan de salvación. Y necesito saberlo. El apóstol Pablo habla un poco duro, por eso de repente él dice, yo sé que hay cosas mejores para ustedes, aunque hablamos así, hablamos duro, ¿sí? Habla duro él. Él dice, por un lado, él dice, esto haremos, o sea, cambiar o ir de los rudimentos a la perfección, lo haremos, ¿sí? Lo haremos y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Por eso una de las cosas que tengo que decirle, Señor, si vos me has permitido de que yo pase o que se me da la oportunidad de que yo comience a salir de los rudimentos y camine hacia la perfección, si me lo has permitido, lo voy a usar. Porque dice que no a todos se le permite, pero parece que a nosotros se nos ha permitido, si no, no lo estaríamos leyendo. Entonces abrace lo que Dios le ha permitido en esta mañana. Caminar hacia algo mejor y que pertenece a la salvación. Abrácelo. Vale. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Claro, es fuerte lo que dice, es duro lo que dice. Sigue diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe beneficio de Dios. Pero la que produce espino y abrojo está reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Es muy duro lo que dice, pero yo quiero que usted le quite la dureza de la palabra, ¿sí? De las palabras que parecen duras, porque Pablo dice, aunque hablamos así de duro, yo sé que hay cosas mejores para ustedes, ¿sí? Yo sé que Dios les va a dar la oportunidad de cosas mejores. Esto, fíjese, ¿se acuerda usted cuando la tierra natural comenzó a producir cardos y espinas? ¿Quién se acuerda? Lo dice Génesis. Cuando el hombre y la mujer de Dios que Dios había puesto en el huerto comenzaron a desobedecer y a comer del arbolito incorrecto en vez de comer del arbolito que Dios le había dicho. La tierra comienza a producir cardos y espinos. En nosotros también, no es que el de comer de un arbolito equivocado, porque las escrituras dicen que el árbol de vida es la sabiduría de Dios que viene de lo alto, ¿no? Entonces, cuando en vez de comer de la sabiduría que viene de lo alto, comemos de la sabiduría humana, terrenal, producimos cardos y espinos. Una de las cosas que hace que uno produzca en nuestra propia tierra cardo y espino y no el fruto que debería dar, ¿qué sería? ¿A qué se le asemeja a usted? ¿Ah? Desobediencia, porque en realidad ellos por comer de un arbolito equivocado es que le empezó la tierra a producir eso, cardo y espino, en vez de los frutos que querían. Pero en nosotros, si en vez de yo dar el fruto que tenía que dar, produzco cardo y espino, como dice ahí, es que nadie se puede arrimar a mí. ¿Pincharía? Claro, pincha. Somos pinchudos, nadie se puede arrimar a mí, yo no me puedo arrimar a nadie. O sea, hay una tosquedad a la hora de las relaciones. ¿Vino para eso Cristo? No, pero sin embargo vemos en la iglesia que a veces hay mucha tosquedad. Hay poca empatía de parte nuestra y una resistencia a servir a los santos, que es de lo que yo le quiero hablar. Necesitamos ir a cosas mejores, pertenecen a la salvación. No tendríamos que ser reprobados a la hora de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ha comenzado a hacer cosas hermosas. Entonces, ¿por qué no terminar la obra? Ahora yo le decía, servir a los santos no es fácil, ¿sí? Pero en realidad todo el plan de Dios, todos los beneficios que Él quería entregarnos, todos los intereses y todas las promesas tenían que ver con el servicio. Dice la Biblia que mediante el agradecimiento nosotros tendríamos que servir. Entonces una de las cosas que no deberíamos de cesar es el servicio a los santos. Ahora, lo que necesitamos es entender que no es fácil servir a los santos. Es muy difícil porque suele pasar algo. Pasa que al principio está todo bien, por eso en los rudimentos vamos todo bien. El problema es cuando hay que seguir avanzando. Y ya se avanza más y ya la cosa se empieza a poner ya fatigosa. A ver, se lo voy a mostrar por otro lado. Póngame el Salmo 121. Nos cansa algunas cosas de la iglesia. Yo quiero que sea sincero y diga, sí, estoy harto. No lo digo. ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién quiere ser sincero de corazón? Estoy harto. Hay cosas que cansan. Hay cosas que cansan. Pero yo le voy a mostrar
lo que Dios tenía preparado, porque para eso son las promesas y yo tengo que avanzar en las promesas, porque yo necesito ir a alcanzar la estatura del varón perfecto y ese es el camino de la perfección. Yo quiero que usted sepa que Dios lo quiere a usted guardar, ¿sí? Que Dios lo quiere cuidar y lo quiere proteger. Fíjese, vamos a estudiar un poquito este versículo a la luz de lo que estábamos mirando recién. Acá dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Quiero mirar por un momento, sígame con la historia, porque hay algo de lo que Dios nos quiere guardar. Fíjese que una de las cosas que dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, ¿sí? En realidad tenemos salida y entradas en muchísimas cosas. De hecho, yo recién le decía, tenemos salidas desde la eternidad, pero hay salida y entrada a muchas cosas. Una salida que me requiere el apóstol Pablo en hebreo, dice, dejando ya ¿qué? Los rudimentos, saliendo de los rudimentos para entrar ¿dónde? A la perfección, a un camino que me va a llevar a mejores cosas que pertenecen a la salvación. Entonces, Él me quiere guardar. Yo tengo que tener primeramente esa certeza, pero si Él me va a guardar. Diga conmigo, Alberto, Él me va a guardar. Él me va a guardar de toda salida y toda entrada. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, es más cómodo quedarme en los rudimentos. Claro, es lo conocido, es lo que yo ya sé. ¿A qué me voy a ir a adentrar en cosas que no conozco? ¿Sí? Quiero mostrarle esto. Fíjese, acá está en figura. Póngame el versículo anterior, José. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Acá tenemos dos figuras. Primero vamos a mirar el sol. ¿Se acuerda usted la figura de quién es el sol? ¿De quién? ¿De quién? ¿Pero quién es? Cristo, sí, Jesús. ¿Sí? Saldrá el sol de justicia y en sus alas llevará salvación. Una promesa dada en Malaquía, hablando de Jesús, ¿sí? O sea, ve a Jesús como el sol, ¿sí? El sol de justicia que en sus alas lleva salvación. O sea, mientras más se arrima, más salvación lleva, pero también más justicia. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que hacer ese camino de la salvación. Hay un versículo que nos dice, yo no quería traer tantos versículos para no marearlo, pero dice que el camino, mire lo que le voy a decir, después usted lo busca. El camino, no lo busque José, ¿sabe? El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Ese es el camino del justo. El camino del justo, no, yo ya soy salvo, ya me conozco esto, yo ya sé de bautismo, ya me bauticé, ya esto y aquello. No, el justo tiene un camino como la luz de la aurora, donde el sol se va poniendo cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me puede llegar a fatigar al mediodía? ¿Fatiga el sol al mediodía, a pleno verano? ¿A que sí? Mucha luz, mucho calor. ¿Sabe que la revelación tiene que ver con algo así? Mucha luz. Entonces yo por ahí prefiero quedarme en mi comodidad, lo que yo ya conozco, porque hacerme el camino de la perfección, preparado de antemano, porque el versículo que acaba de repetir Graciela conmigo, está en el Antiguo Testamento, promesa del camino del justo. Para que el justo no se quede en un lugar y no avance a la perfección. Donde va creciendo la luz y la luz me va fatigando. ¿Por qué? Porque la revelación no es solamente, ¡wow! ¡Qué tremendo! No, me demanda. Me demanda justicia, por ejemplo. Y ya justicia de Dios, no la mía. Porque yo mientras estoy en los rudimentos tengo mi propia justicia y me manejo con la justicia humana. Pero cuando empieza a venir la luz y cada vez más luz, ya me voy dando cuenta que mi justicia, la humana, no era como la de Dios. Y responder a la justicia de Dios
puede llegar a fatigar. Como puede llegar a fatigar también, pero Él me guardará. Él me guardará. Pero también me puede fatigar la luna. ¿Se acuerda qué figura es la luna, no? Es figura de la iglesia. Entonces también fatiga. Porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia está llena de gente, con distintas actitudes, distintas formas. Pero el Señor los llama santos. Pero claro, a los santos yo más bien le veo lo profano. Porque a veces no sé distinguir entre lo santo y lo profano, dice la Biblia. Entonces miro solamente lo de afuera y no miro al santo. Me quedo con lo que veo del santo. Me quedo con lo externo del santo. Póngame un versículo, José, que no se lo he dado. A ver, Ezequiel 44, 23. Me quedo con lo profano, con lo de afuera, y no veo al santo. Entonces eso fatiga y uno dice, bueno, yo sé que tengo este don, tengo que estabilidad, pero me cansa la iglesia. Entonces, ¿qué dejo de servir a los santos? Porque me quedo mirando solamente, póngame el estrón, José, porque me quedo mirando solamente lo de afuera. Tenemos que aprender a discernir, dice el apóstol Pablo, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo puro y lo impuro, ¿sí? En una oportunidad dice que Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. No, yo eso no. Y él le estaba hablando de ir a hablarle a los gentiles, perdón. Y él dice, no, yo eso es inmundo. No llames inmundo lo que yo he limpiado. No lo llames tú inmundo. Pero tengo que aprender a discernir esto. Póngame el estrón en el profano. Nosotros tenemos un entender en cuanto a profanar. Vio que cuando alguien abría una tumba, por ejemplo, uno decía, está profanando, sí, está profanando. O entraba a una iglesia y tocaba algo que era santo, uno dice, está profanando, está tocando lo que no debería tocar, ¿sí? Pero en el original dice propiamente expuesto, ¿sí? O común. Entonces algo profano es algo que está expuesto o lo común. Quítelo. La idea es que yo entienda o aprenda a diferenciar entre los santos lo que está expuesto, lo que es común en todo ser humano. ¿Hay algo común en todo ser humano? Pero adentro hay un santo, el Hijo de Dios. Dice que Él es Padre de todos los espíritus, ¿sí? Lo dice la palabra. Él es el Padre de todos los espíritus. Dentro suyo, dentro mío hay un espíritu. No puedo ver lo que me expone. No puedo ver lo común de cada ser humano. Pero nosotros miramos lo profano. No miramos al santo. Y Pablo me pide que yo no deje de servir al santo. No al que se expone. No al común. Al santo. Porque yo al santo, al que está dentro mío, ese que es eterno, yo lo tengo que llevar a otras dimensiones. Entonces cuando Pablo me pide que yo no deje de servir al santo, ¿cómo decía el versículo ese? A ver, cosas. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre el santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Claro, humanamente nosotros, por ejemplo, decimos, este no está limpio porque este se ve así. O sea, miramos externamente, entonces veo lo que a mis ojos no es limpio. Jesús, cuando les estaba lavando los pies a los discípulos, le dijo, ustedes están todos limpios.
Mi palabra los ha limpiado. Yo los he limpiado con mi palabra, porque yo lo que les he vuelto a traer, justamente lo que es limpio o lo que es santo, lo que era desde la eternidad. Yo voy a limpiar lo que es por fuera y voy a seguir limpiando lo que es por fuera, para que se vea el santo, para que aflore el santo. Entonces una de las cosas que tenemos que aprender es a discernir. Discernir no es ver con los ojos naturales, discernir es desde el Espíritu. Entonces tengo que aprender, alguien me tiene que enseñar a que yo discierna entre el común y el expuesto por fuera y al santo. Porque yo al santo no puedo dejar de ministrarlo, no puedo dejar de servirle, a eso se nos envió, a servir a los santos. Mientras que nosotros vemos el expuesto, el común, y que digo, ya me tienen harta, estoy fatigado, no voy a servir más. ¿Y qué estoy haciendo? Comiendo de un arbolito equivocado, una sabiduría humana. Entonces la tierra, mi tierra, produce cardo y espino. Y siento que todos me pinchan y yo pincho a todos. Eso hay que cambiar. Necesito ir hacia donde Dios me quiere llevar. Puede que yo termine mi carrera con los rudimentos. Y puedo decir, yo servía a Dios. ¿Sabe que Job dijo así? Él de repente se acordaba de cómo él llevaba a la gente a la casa de Dios, pero ya lo había hecho tiempo antes. Llevaba a la gente a la casa de Dios. Cómo la gente me buscaba y pedía mi consejo y pedía que les enseñara. Todo en tiempo pasado. En el caso de él no es que nadie lo estaba pinchando. ¿Qué problemática tenía Job? Las circunstancias de la vida. Otra de las cosas que pueden detener al santo. Otra de las cosas que pueden detener el servicio. Me fatiga la vida. Estoy llena de problemas. Yo antes servía al Señor y sí tengo la recompensa de Dios porque Dios no se olvida de lo que hemos hecho. Pero hay cosas mejores todavía para hacer. Y las cosas mejores que tengo para hacer es primeramente discernir entre lo santo y lo profano. Y después discernir al santo en 3 dimensiones. Hay 3 dimensiones de santo. Y necesito entenderlo. Porque si voy a servir al santo, no puedo servir siempre al santo que tiene esta estatura. Hay distintas dimensiones de santo. Hay santo con esta estatura, hay santo con esta estatura y hay santo con esta estatura. Y a mí se me ha mandado a servir a los santos. Entonces, si puedo crecer, si puedo avanzar en mi don, en mi servicio, para servir a este, para servir a este, o servir a este en la dimensión que sea. Hay otro versículo en Ezequiel también, 42:20. Discernir al santo va a ser importante para nosotros, porque también necesitamos discernir las estaturas. No tengo que dejar de servir. ¿Sabe que una de las cosas que a veces puede llegar a cansar es de que uno sepa mucho, que uno sepa demasiado? Se cansa, dice, este santo no entiende nada. Y no mira al santo, mira al profano, no mira al santo, porque a mí se me ha invitado a ayudar al santo a ir todas las dimensiones hasta que alcance lo que tiene que alcanzar. Por eso es importante discernimiento, ¿sí? Discernimiento y saber que Dios quiere que yo avance sirviendo. Dice, a los 4 lados, está hablando del templo. A los 4 lados midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer. Fíjese lo que quiero que preste atención a esto último. Si quieres subrayarlo, José,
separación entre el santuario y el lugar profano, ¿sí? Que yo aprenda a hacer separación entre lo que es común, ¿sí? Lo que está expuesto, que es natural en todos los hombres. Todos los hombres tenemos lo común del ser humano, con distintas formas de ser, ¿sí? Y que puede estorbar al otro porque yo lo veo como profano y no veo el santo. Pero tengo que hacer esa separación. ¿Qué es la separación? Mire, le voy a dar un símil de esto. La Biblia dice que es como una espada que aprende a separar lo del alma del espíritu. Tengo que aprender a separar lo que es del alma de lo que es del espíritu. Entonces a mí se me ha invitado a que yo siga sirviendo a los hijos de Dios. Todos los seres humanos son hijos de Dios en el espíritu, solamente que ni lo saben y lo profano no deja que se vea. Si a eso le agregamos que los espíritus de los hombres están todos dormidos, entonces hay que despertarlos. Pero yo tengo que aprender a hacer esa diferencia. Porque el santuario tenía esa separación. Si usted me acompaña a ver cómo era el santuario, cómo era el tabernáculo, cómo era el templo, tenía ¿cuántas partes? 3 partes. 3 partes. Y todo separado del resto. Pero el resto no podía entrar, la idea era que entrara. Y es el plan de Dios que en el último tiempo la gente entre en ese tabernáculo, en ese templo espiritual que Dios tiene. Lo que tengo que aprender a saber diferenciar lo profano de lo que tiene adentro. Por fuera será, wow, qué común, qué mundano. Pero tengo que mirar al de adentro y servir al de adentro. Ministrar al de adentro. El santuario estaba separado de todo eso que era profano. Pero era el plan de Dios desde que escogió a Abraham. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. No le pongan cara fea a nada. Aprendan a discernir lo que es profano para que se enfoquen en lo espiritual. Enfóquense en lo espiritual. Ministren al espiritual para que desde adentro la cosa cambie. Necesitamos discernir que no es lo mismo un santo en distintas dimensiones, porque si el lugar del santuario, como dice ahí, tenía 3 lugares, tenía los atrios, tenía el lugar santo y el santísimo. El de llevar a la gente hasta donde Dios quiere que la lleve. Para eso murió Él, ¿sí? Dice, abrió el camino ¿a dónde? Al lugar santísimo. Dice, rompió el velo. ¿Se acuerda cómo dice Hebreos? Rompió el velo. ¿Y qué es lo que era el velo? ¿Qué más agrega? ¿Pero qué es lo que era el velo en él? Su carne. Ahora llévelo, materialice todo eso, porque es lo que Dios quiere. Que en el camino, nosotros a la hora de llevar un santo, ¿sí? Use el camino que usó Jesús, rompió el velo, y que se nos rompa el velo es que se nos venga la revelación, que se nos quite esto que nos cubre, que no nos deja ver al santo, que se nos quite el velo que no deja ver lo que Dios ve y que nosotros no lo alcanzamos a ver. Pero ¿qué es lo que no alcanzo yo a ver en ustedes? Ustedes no alcanzan a ver en mí. El velo, mi carne. En Él fue su carne. Que rompió a través del velo, la cual es su carne. ¿Sabe que hasta sus discípulos lo dejaron a Él porque miraban la carne? Hasta sus discípulos dejaron de servirle, todos dejaron de servirle, aun cuando ya tenían desde antes de la fundación del mundo andar en esas obras, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque veían la carne. Pero después Juan puede escribir, dice, si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Y si a Cristo mismo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así.
Lo conocí en la carne me hizo un velo. Yo lo único que decía, ese es el hijo del carpintero, pero ahora me doy cuenta, es el Hijo de Dios. Pero en nosotros también hay una carne. En nosotros también hay un profano que me estorba, me hace de velo para yo no ver al santo, para yo no ver lo que hay dentro suyo y menos para discernir las distintas dimensiones por las que está. Para que no me fatigue. Para que no me fatigue. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Póngalo ese versículo y ahí vamos a cerrar. No lo voy a fastidiar más para que ni el sol ni la luna lo fastidien. Póngame Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes. Y eso usted téngalo asumido en usted, pero en el otro también. Porque muchos son los llamados y pocos. Pero eso no es que Dios a algunos los escogió desde antes de la fundación del mundo y a los otros no. No, los muchos no saben esto. Los muchos no saben que han sido escogidos, no solo ellos, sino todos escogidos. El Espíritu está escogido para hacer una tarea, para hacer una obra. Recuperar al santo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Dice, para que fuesen santos y sin manchas. Hay que quitarle las manchas. Hay que quitar todo eso. Pero para quitar todo eso es importante que sea, diga en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Por eso necesitamos aprender a ver a la iglesia como una casa donde a mí me han adoptado, donde me van a tratar como un hijo. Donde la iglesia tiene que ser una madre, donde tiene que haber una paternidad que hable con la palabra y vaya formando de nuevo al santo. Servicio. Eso no se puede acabar. No se puede acabar. Si acabamos eso, estamos comiendo de un arbolito equivocado. Hemos sido enviados a servir y a que nos sirvan. A servir y a que nos sirvan, porque necesitamos ir creciendo. Entonces no se quede con los rudimentos. Vayamos en camino de la perfección. Vendrá mucha más palabra, porque vendrá mucha más revelación y tanta luz a veces molesta, es cierto, y fatiga. Y fatiga que me demanden tanta justicia porque yo a este no lo puedo ver y a mí me hacen que me lo trague. Entonces es constante la lucha de lo que Dios quiere con lo que yo quiero, con lo que yo siento, con lo que yo... Es una constante. ¿Fatiga? Fatiga. Pero tengo una promesa. Entonces sepa pedir y como conviene, dice el apóstol Pablo. Si me está fatigando, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi oración? Señor, tú prometiste, no me va a fatigar. Es que no entiendo nada, es demasiada revelación, viene todo junto, es una luz tremenda, a mí me ciega, a Pablo lo cegó. No entiendo nada, estoy confundido. Yo te guardaré en la salida y en las entradas. Y cada vez que entres a una dimensión, yo guardaré tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, para que usted siga sirviendo, para que usted no diga voy a colgar los guantes. Los cristianos están acostumbrados a jubilarse, no hay jubilación en el cristiano. ¿Sabe por qué no hay jubilación? Porque es por amor el servicio. ¿Y el amor? ¿Cómo usted va a jubilar el amor? El amor va creciendo cada vez más, no se jubila eso. En las escrituras vemos gente sirviendo hasta la muerte. No se trata de, ya estoy fatigado, me voy a jubilar, ya no sirvo más.
Yo ya hice lo mío y tengo mi recompensa. Sí, genial, es cierto. Pero el plan de Dios no es que cuelgue guantes, sino que avance. Y yo quiero orar por esto. Yo quiero orar para que la iglesia de Dios siga avanzando. Señor, tú conoces nuestros corazones, como decía la canción. Yo quiero pedirte que tú sanes eso que nuestro corazón pensaba. Dice la Biblia que así como el pensamiento del corazón, tal es Él. Y tú quieres cambiarnos. Y a lo mejor nuestro corazón pensaba de una manera y tú hoy nos quieres quitar un velo, traer revelación de cuál es tu plan de salvación. Por eso nos ponemos delante de tu presencia, Padre. Gracias por la palabra escrita. Gracias porque da testimonio de lo que tú quieres, de lo que anhelas. Y así como por a través de Pablo nos demandas algo, a través del salmista me prometes guardarme, que no me fatigue. Gracias, Señor. Gracias porque no voy a dejar que mi tierra produzca cardos y espinos. Voy a seguir avanzando como dice que es el camino del justo. Que crezca la luz de la aurora, Señor. Quiero llegar hasta que el día es perfecto, donde voy a encontrar toda la claridad de quién soy, quién es mi entorno, para qué estoy, para qué viniste, cuál es tu plan eterno y cuáles son los beneficios que tú traías para el planeta. Me comprometo a seguir sirviendo en lo que tú quieres, a dejarme exponer por ese sol de justicia, porque en sus alas lleva la mejor de la salvación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.